Hay que aclarar que entre los teólogos y estudiosos bíblicos se considera que el libro de Isaías no lo escribió una sola persona. El libro ha sido dividido teóricamente por los teólogos en 3 porciones, en 3 tipos de autores. Se les ha dado a conocer a estas porciones como Proto-Isaías, que son el capítulo 1 al 39, escrito por el mismo Isaías antes del exilio babilónico. Deutero-Isaías, que son los capítulos 40 al 55, escritos durante el exilio babilónico. Y el Trito-Isaías, que son los capítulos del 56 al 66, escritos después del exilio. Son una colección de oráculos de profetas desconocidos en los años inmediatamente después del regreso de Babilonia, que presagian una etapa gloriosa. Ahora vamos a analizar qué es lo que se dice del Mesías en este libro de Isaías. En los capítulos del 5 al 12 habla de una guerra civil entre Judá e Israel, es decir, entre el reino del sur y del norte, con Siria aliada con Israel, o sea, con los del norte. Esta alianza entre Siria e Israel, el reino del norte, se termina cuando Asiria en el año 731 destruye Damasco y mata a su rey y se anexionan la parte norte del reino de Israel. En el capítulo 9 hay unas profecías mesiánicas que se refieren a la alegría de la liberación. En los versículos del 1 al 7 dice: mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Claro, venían de la angustia de la guerra civil. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces aquí el profeta comienza indicando que la situación pasaría del oprobio a la gloria, refiriéndose al oprobio que significó la deportación llevada a cabo por Asiria en el 731 a.C. de la parte norte del reino de Israel, que correspondía a las tribus de Zabulón y Neftalí, que eran 2 tribus más al oeste del mar de Galilea. Y la gloria a la que pasaría esa región y el camino del mar se refiere al que se llamaba originalmente Camino de los Filisteos, que era una ruta de caravanas comerciales que unía Siria con Egipto, pasando por la llanura de los Filisteos, es decir, la costa oriental del mar Mediterráneo, y pasa por Cafarnaúm, bordeando el norte del mar de Galilea, y la otra ribera del Jordán, Galilea de los gentiles, profetizando la gran luz que verán estos territorios, porque allí fue donde Jesús inició y ejerció su ministerio. Esa es la gran luz que verán estos territorios que estaban en oprobio. El profeta anuncia el nacimiento de un niño y lo vincula con el linaje de David, y dará una paz ilimitada sobre el reino de David para siempre. Esto es una profecía mesiánica, por eso es que los judíos esperaban que un descendiente de David se sentara en su trono y afirmara su reino para siempre y trajera paz. Por eso es que los judíos no consideran que Jesús fuera ese Mesías, porque no afirmó el trono de David ni trajo paz. La parte de la profecía que sí se cumplió fue que en esa tierra que fue cubierta de oprobio, los territorios de la tribu de Zabulón y Neftalí, que es la Galilea de los gentiles, precisamente allí donde en el pasado se les dijo a ese pueblo: no eres mi pueblo, allí
ejerció su ministerio Jesús, quien dio esperanza a esos gentiles, quien ahora tienen promesa y pueden entrar al pacto en la sangre de Jesús. Capítulo 11 también es una profecía mesiánica. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esta parte se refiere a la paz que ese retoño de David impondría en el monte santo. Esto tampoco se cumplió con Jesús. Y sigue el versículo, dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, o sea, los gentiles, será buscada por las gentes, por los gentiles, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Amat, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Acuérdense que ellos estuvieron en guerra antes de que a las 10 tribus del norte se los llevara a Siria. Aquí el profeta dice que la raíz de Isaí estará puesta por pendón a los pueblos, a los gentiles. Quiere decir que a Jesús, que viene siendo esa raíz de Isaí, él va a ser como ese pendón que va a ser buscado por los gentiles, por los pueblos. Y que Jehová mismo será el que alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede disperso. Quiere decir que es Jehová el que va a alzar su mano para traerlos de regreso. Mientras que la raíz de Isaí sirve de pendón, así como las señales, eso que tú ves a lo lejos y dices allá es donde debo ir. Dice que Jehová levantará pendón a las naciones, porque el pendón va a ser la raíz de Isaí. Y así con ese pendón y Jehová alzando su mano para recobrar los dispersos, es que va a reunir a los desterrados de Israel y a los esparcidos de Judá. O sea, de las dos, tanto de los que estaban en el norte, de las 10 tribus, como del reino de Judá, que era lo que estaba en el sur. A todos ellos los va a reunir. En la porción denominada Deutero-Isaías, de los capítulos 40 a 55, que fue escrito durante el exilio babilónico, en el capítulo 42 se habla de la elección del siervo de Jehová. Esto se refleja en los versículos 1 al 4 y dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, no apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperan su ley. Aquí en esta parte el profeta anuncia a un siervo, un elegido, que su misión será dar el derecho,
entendido ese derecho como sistema de principios y normas, o sea, un sistema de leyes, a las naciones, o sea, a los gentiles. Entonces, este elegido dará un sistema de leyes a los gentiles. Este siervo puede entenderse como un ungido también porque tiene una misión divina, aunque no se refiere a un reinado. Entonces, aquí fíjate, este tipo de ungido que se está anunciando no es un rey, sino es alguien que trae una misión divina. En los versículos del 5 al 7 se habla de la misión del siervo de Jehová. Dice: así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Entonces aquí en esta porción se habla de que ese elegido ha sido puesto por Jehová como pacto al pueblo elegido, a Israel, y luz a las gentes, es decir, a los gentiles. Entonces aquí se está profetizando la universalización de ese culto a Jehová a través de este elegido. Esto también lo cumplió Jesús, porque él dijo en Mateo 26-28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que habló del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Y la creencia en Jesús está ofrecida también a los gentiles, que fue cumplida por sus apóstoles que difundieron el mensaje a los demás pueblos y también por Pablo que lo difundió. En el capítulo 43, versículos 1 al 7, Jehová se menciona como protector de Israel. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Aquí se profetiza que el mismo Jehová traerá la descendencia de Jacob o de Israel de oriente a occidente. No está diciendo que el retoño de David es el que va a reunir todas las tribus. Esto lo hará el mismo Jehová, es lo que está diciendo esta porción de Isaías. En el capítulo 52, los versículos 13 al 15, se refieren al siervo de Jehová que está desfigurado. Vamos a ver. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Entonces, a los gentiles que no habían conocido de todas estas revelaciones, pues les será contado y entenderán cosas que nunca habían oído. Y eso a través de Jesús. El siervo que está tan desfigurado que aún así será puesto muy en alto es Jesús. Siervo de Jehová es un término que en la Biblia se da a los patriarcas, a los profetas, a los reyes y a la nación de Israel. Ese término siervo de Jehová se le da a todos estos en la Biblia. Aquí específicamente se le está dando al profeta Jesús. Está mencionado aquí en Isaías a Jesús como un siervo de Jehová. En el capítulo 53, versículos 1 al 3, ya habla de que el siervo de Jehová es un varón de dolores, quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como a raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos
mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. El siervo triunfa con su sufrimiento. Esto es lo paradójico, que aún con su sufrimiento él triunfa. Por eso el profeta se pregunta, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Porque es paradójico, ¿no? O sea, con su sufrimiento y aún así triunfó. Solo a los que se manifieste el brazo de Jehová serán capaces de captar el contenido de esta revelación. El siervo es modesto, no es llamativo ni atractivo, es como una raíz de tierra árida. Estos términos parece aquí aludir al origen humilde de ese siervo y por ello es menospreciado. Porque recuerden que Jesús no venía de esa casta, ni de los fariseos, ni de los saduceos, ni de esa élite que estaba en Jerusalén, en la capital. Él como venía de un origen humilde, lo menospreciaron también por eso. En la mentalidad del Antiguo Testamento, las enfermedades y contrariedades de la vida eran consideradas comúnmente como castigo de pecados ocultos o públicos. Quiere decir que aún a los humildes se les consideraba que tenían pecados ocultos, porque no eran prósperos. En el capítulo 55, versículos del 1 al 5, hay una llamada a los sedientos y hambrientos. Y dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. O sea, este siervo, Jehová lo está dando por maestro a las naciones, para que les enseñe, les revele de la ley, del sistema, del verdadero Dios al resto de las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Cuando el profeta dice, haré con vosotros un pacto eterno, no se refiere al pacto que hizo en el monte Sinaí con las 12 tribus, porque ese pacto es eterno, ya ese estaba. Se refiere a que hará pacto con las 10 tribus que se integraron a los gentiles. Ellas están fuera de pacto. Entonces hará pacto eterno con esas 10 tribus integradas a los gentiles y que están en los pueblos y naciones. Ellos se dispersaron y se integraron a los pueblos y naciones. Ahora forman parte de los gentiles. A esas 10 tribus Jehová les dio carta de divorcio. Fueron repudiadas. O sea, están fuera de pacto. Y con ellas va a ser un pacto sempiterno. Le dio a Jesús por maestro a los gentiles, a las naciones. Y entre ellas están las 10 tribus. Jesús llamará a los pueblos que le son desconocidos. A esos pueblos que no son de la nación de donde él viene, que es de Judá. Entonces Jesús llamará a esos pueblos desconocidos, es decir, naciones que en vida terrenal Jesús no conoció, a todos estos Jesús llamará. Y pueblos que no conocieron a Jesús en su vida terrenal correrán a él, es decir, su mensaje y su obra trascenderá por siglos y generaciones, universalizando así a Jehová como Dios de la humanidad. Entonces, pueblos que no conocieron a Jesús correrán a él. ¿Qué es lo que ha sucedido con Jesús? Esto se cumplió con Jesús y se sigue cumpliendo. En la porción del libro de Isaías que se le conoce como Trito Isaías, que son de los capítulos 56 al 66, que fue escrito después del exilio babilónico, es una colección de oráculos de profetas desconocidos en los años inmediatamente después de que hubo el regreso de Babilonia, y presagian una etapa gloriosa. Allí en el capítulo 61 hablan del profeta, el heraldo de la salvación, y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón,
a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para su gloria. Estos mismos versículos los dijo Jesús en una sinagoga de Nazaret, empezando su ministerio. Aquí lo curioso es que a él no lo ungió ninguna persona. A él no le pusieron aceite en la cabeza, no lo ungieron ninguna persona, ni ningún sacerdote, ni ningún profeta, sino que tal como lo predijo Isaías, el propio Jehová lo ungió. O sea que Jesús afirma que él ha sido ungido directamente por Jehová y que él es el cumplimiento de esta profecía. Entonces, de esta porción de la profecía, veamos qué se cumplió. ¿Él predicó la buena nueva a los abatidos? Sí. ¿Él sanó a los quebrantados de corazón? Sí. ¿Él anunció libertad a los cautivos? Sí, anunció una libertad espiritual de la esclavitud de Satanás y del pecado, mas no una liberación terrenal de los romanos, no una liberación política. ¿Publicó el año de gracia o el año agradable de Jehová? Anunció una redención de vida eterna después de esta vida, sin dar fecha, y esa redención va a ser por gracia, no por merecimiento. ¿Publicó el día de venganza de Dios para consolar a los tristes? Sí. Llamó a tener esperanza en la justicia de Dios para castigar a los opresores y poderosos. Llamó al arrepentimiento de su pueblo para vivir en paz en el mundo venidero y habló del castigo eterno. Si todo esto que fue profetizado por Isaías las cumplió Jesús, ¿por qué los judíos dicen que no es el Mesías? En Hechos 8 tenemos el ejemplo de alguien que lee Isaías y tiene la duda de si el profeta está hablando de sí mismo o de otra persona. Y esto es el etíope, que está leyendo a Isaías capítulo 53 precisamente, versículos 7 a 8, eso es lo que está leyendo el etíope. Está leyendo la parte que dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y Felipe, que es lo que nos están narrando en Hechos 8, le pregunta al etíope si él entiende eso. Y el etíope, el eunuco, le dice a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces, aquí el etíope tiene la duda de si aquí Isaías está hablando de sí mismo, que él es el angustiado y el afligido y el que no abrió su boca, o está hablando de otra persona. Volviendo a que por qué si Jesús cumplió todo esto que profetizó Isaías, ¿por qué los judíos consideraron que él no era? Porque resulta que así como el eunuco tenía esa duda, también otros han tenido diferentes interpretaciones de estos pasajes de Isaías. En ese mismo capítulo 53 de Isaías, versículos 2 al 3, que habla del siervo sufriente, los judíos interpretan que se está hablando de Israel, del pueblo de Israel, y no de una persona. Es decir, para ellos no es una profecía mesiánica. Eso es lo que pasa.